Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles. Déjenme ver exactamente en qué día estamos. Miércoles 16 de agosto de 2017. Hoy hay información interesante, como siempre, que vamos a compartir, que vamos a analizar. Pero déjenme decirles que, antes que nada, que hoy se cayó una estructura metálica del segundo piso de la Ciudad de México. Fue una estructura metálica que cayó de 25 metros de altura de una manera inexplicable, ya que en la Ciudad de México se vive en un permanente hacinamiento en cuanto a vehículos y a personas. No causó ningún daño más que un leve golpe a un vehículo particular. De 25 metros de altura, tapó 3 de los carriles del periférico a la altura de Alencastre. No sucedió nada, pero es otra de las obras, en este caso de una compañía que se llama Autopista Urbana Norte, pero que obviamente es filial de OHL México, que es parte de la división de concesiones del Grupo Español de Construcción, OHL. OHL, la empresa favorita del Estado de México, la que ha hecho múltiples negocios con Gerardo Ruiz Esparza cuando él estaba de secretario de Comunicaciones y Transportes con Enrique Peña Nieto y ahora en el plano federal. OHL es como Odebrecht, es como IGA, las empresas favoritas para hacer negocios con circunstancias de calidad en la construcción y en el mantenimiento que provocan este y otro tipo de problemas parecidos. Pero hoy les quiero hablar de la batalla interna que comienza Morena en la Ciudad de México. Este viernes, inicia una encuesta a domicilios. Se dice que será alrededor de 80% de las encuestas que se realizarán en domicilios y un 20% por la vía telefónica para definir quién va a ser el coordinador o representante de los trabajos de Morena en la capital del país, pero que en los hechos, sin lugar a dudas, es la definición de la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018. El Consejo Estatal de Morena decidió que fueran 3 los participantes: Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Martí Batres. Las biografías de cada uno de ellos son muy conocidas. Claudia Sheinbaum, académica, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue secretaria del Medio Ambiente durante el sexenio en el que López Obrador fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. A su cargo estuvieron el polémico en cuanto a la transparencia u opacidad del manejo de recursos, pues el segundo piso en el tramo libre que construyó López Obrador y el Metrobús, entre otras de las cosas. Es un especialista en asuntos ambientales, con una gran formación técnica y académica. Ricardo Monreal, como bien lo sabemos, ha sido gobernador de Zacatecas, diputado, senador, comenzó en el PRI, pasó al PRD, siguió en el PT, ha estado en Morena ahora, y bueno, está con un coqueteo del cual hablaremos un poco más adelante. Ese es Ricardo Monreal. Sheinbaum es la jefa delegacional actualmente en Tlalpan y Monreal es el jefe delegacional en Cuauhtémoc. Además está Martí Batres, que ha sido secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Marcelo Ebrard, fue asambleísta cuando comenzó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador de los asambleístas del PRD, presidente nacional del PRD, aunque pues ya saben que la presidencia nacional siempre ha sido de Andrés Manuel López Obrador, aunque no la ocupara formalmente en ese tramo. Actualmente Batres es el presidente del Comité de Morena en la Ciudad de México. Ahora nos hemos enterado de que además está en la lista de quienes van a estar en las encuestas Mario Delgado, senador, fue secretario de Educación y secretario de Finanzas con Marcelo Ebrard, hombre de mucha intimidad política, el hombre de los dineros, y él buscó integrarse a esta encuesta. El Consejo Estatal de Morena dijo que no, que solamente Claudia, Monreal y Martí Batres, pero finalmente la Comisión Nacional de Elecciones, es decir,
el mando nacional de Morena decidió que se incorporara a Mario Delgado, según lo que me ha hecho saber uno de los colaboradores de este senador, porque ha producido ruido el decir, bueno, ¿y a título de qué entra Mario Delgado? Creo que tiene pocas probabilidades Mario Delgado y habremos de ver si esto no es alguna maniobra para que el grupo de Marcelo Ebrard, con recursos y con posibilidades especiales, vayan a tratar de influir en esta elección interna de Morena en uno u otro sentido. No deja de ser peculiar que Morena recurra al sistema de encuestas que está autorizado por los estatutos de Morena, que establecen que en principio se busque que haya consenso y si no hay consenso se puede hacer una encuesta. Pero no deja de ser raro, especial, que un partido o una corriente que dentro del PRD y ahora en Morena ha insistido en la poca confiabilidad de las encuestas, que siempre habla de que puedan ser cuchareadas, pues encuentre un camino para que una empresa pueda realizar una encuesta que creo que va a ser verdaderamente ejemplar y deslumbrante en el mundo de tanta manipulación e intereses en México en cuestión política y electoral. Bueno, pues Morena parece que cree que tiene la fórmula para hacer una encuesta con resultados que sean respetados por todo el mundo. Monreal insiste o ha planteado que él quiere que haya encuestas espejo, es decir, que haya otros encuestadores que vayan vigilando o acompañando o espejeando la encuesta oficial. No ha tenido respuesta y de ello creo que va a depender cuál va a ser la postura de Monreal de respetar los resultados de esta encuesta o participar en ella o no. No sé qué es lo que vaya a suceder, pero desde luego hay una intención del PRD y del PAN, del PRD desde el lado de Miguel Ángel Mancera, para que Monreal pudiera ser candidato de una alianza PAN-PRD en la Ciudad de México si no encuentra salida, si no encuentra una colocación adecuada dentro de Morena. Ya el propio Monreal renunció al PRI cuando no lo hicieron candidato a gobernador de Zacatecas, pasó al PRD en lo que se llamó el Monrealazo y las cosas cambiaron mucho a partir de entonces en esa correlación de fuerzas del PRI y del PRD. Ahora estaremos en vísperas del segundo Monrealazo, pues ya lo veremos, pero por lo pronto este viernes comienzan las encuestas a domicilio. De entrada uno dice, bueno, ¿y quién define los domicilios? ¿Cómo va a estar el asunto? Pero bueno, ya son arreglos y disposiciones internas de Morena y de sus precandidatos, que en este caso parece que serán 4. Es excepcional que haya este sistema de encuestas. Hasta ahora, en los demás estados ha habido la promoción del consenso mediante la vía de enviados, delegados, comisionados que van, gestionan, promueven, presionan o imponen a candidatos que están predeterminados desde el centro del país. No ha habido un ejercicio de este tipo en el que haya esta apertura y que vaya a haber encuestas y todo esto, pero bueno, siempre hay una buena oportunidad. La Ciudad de México lo exige porque aquí es donde se ve todo. Los escándalos de Durango, de Quintana Roo, de Veracruz, no pegan, no impactan tanto como lo que sucede en la Ciudad de México, porque así es la centralidad política, mediática y electoral de nuestro país. Ya veremos qué es lo que sucede con esta encuesta que comienza el viernes, va a ser solamente el fin de semana y se dice que por ahí del miércoles o jueves de la semana próxima estarán los resultados y se sabrá quién recibe ese título de coordinador o promotor en la Ciudad de México, que equivale a la definición respecto a la candidatura en la Ciudad de México por Morena, que tiene muchas probabilidades de ganar porque se percibe una intención en la Ciudad de México de dar un voto amplio, masivo, fuerte a favor de Morena. Cualquiera de los tres, creo yo, podría ser un buen candidato y podría salir adelante. Martí Batres, Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal. El punto está en que no haya división, que no haya enojos, que no se entienda que hay cartas marcadas y no vaya a provocarse
una división que entonces sí altere el curso de lo que hasta hoy parece predeterminado para un triunfo de Morena. Leo algunos de sus comentarios diciéndoles que además hoy hubo ya un video que grabó el PAN con 3 de sus precandidatos presidenciales, con Luis Ernesto Derbez, con Ernesto Rufo y con Juan Carlos Romero Hicks, sin Margarita, sin Anaya y sin Moreno Valle. Seguramente habrá una segunda tanda y ya veremos si Margarita acepta entrar en toda esa tanda de anuncios en los que serán 6 los personajes o prefiere no entrar a esto. Joan Hinojosa envía saludos desde Vancouver, Canadá. Gracias a Joan Hinojosa. Liliana Ortiz Córdoba dice, ¿y tú quién crees que es el menos peor? Es muy complicado porque lean la columna Astillero de este jueves que se plantea con la pregunta Sheinbaum o Monreal, porque yo creo que finalmente la confrontación es entre ellos dos, pero ni siquiera por razones propias de ellos, sino porque son 2 modelos distintos de cómo hacer política y desde mi punto de vista será una decisión que va a tener que ver con la sucesión en el mando de Morena cuando López Obrador tenga que dejarla porque se va a Los Pinos, digo, se va a ir de candidato también, pero quedará seguramente un interino, pero cuando haya una definición de más largo plazo, ¿quién va a quedar en Morena? Si López Obrador está en Los Pinos, seguramente se repetirá el esquema PRI-gobierno, será ahora Morena-gobierno, y habrá un lazo absoluto de dirección y conducción de Morena desde, bueno, no Los Pinos, porque no va a vivir en Los Pinos, desde Palacio Nacional. No viviría en Los Pinos si es que llegara a ganar. Si no gana López Obrador, pues entonces se va a agudizar la lucha interna para dar paso a nuevos grupos, nuevas corrientes, nuevos liderazgos. En este esquema, Claudia Sheinbaum le garantiza a López Obrador que no es una figura tan hecha con tanto calidad, con tanto capital político propio como es Monreal. Monreal es un político muy hecho, con un capital político propio, con relaciones y enlaces con muchos grupos, incluso del PRD y del PRI, y con una voluntad más unitaria en ese sentido, con las diferentes corrientes con las que pueden converger. Monreal fue el factor fundamental para que se cerrara el trato entre el PT apoyando a Delfina Gómez en el Estado de México. Ese tipo de arreglos de negociaciones son muy propios del estilo de Monreal. En cambio, Claudia Sheinbaum es un perfil más fresco, menos lleno de todo lo que implica el ejercicio brusco y permanente de Ricardo Monreal, con claroscuros, en una delegación muy complicada como es la Cuauhtémoc, pero Claudia no sería competencia para López Obrador. No sería una figura con la cual hubiera cierto jaloneo o controversia. Además, alrededor de Claudia está el grupo, el primer círculo ya de López Obrador empujándola, comenzando por Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, a quien llaman Andy, que es pues una especie de comisionado plenipotenciario de Andrés Manuel López Obrador para los asuntos de la Ciudad de México. Muchas personas que han estado buscando resolver sus movimientos políticos en la Ciudad de México me han comentado, bueno, que los tratos se hacen con Andy directamente y que él está a cargo de la supervisión de lo que pasa en la Ciudad de México. Monreal tiene la Cuauhtémoc deshecha, pues sí, seguramente. Monreal representa muchos chismes de dinero. Julio, ¿a quién verdaderamente beneficiará que llegara Morena a Los Pinos? Monreal ha sido un horror como delegado de la Cuauhtémoc, moches por todas partes. Moches por todas partes. Lucha también de la avanzada cultural e intelectual morenista en apoyo de Claudia Sheinbaum. Pruebas para esos que dicen que Monreal es lacra. ¿Qué le comprobaron al diputado de Morena, Carlos Lomelí? La esposa de Duarte es culpable y Sheinbaum no es esposa de Dimas, no, de Imas. Ya no es, hace casi un año que se anunció que se separaron de común acuerdo.
Fabiola Hernández Reyes dice, soy apartidista y me molesta que en Cuauhtémoc nos tomaron nuestro teléfono durante una campaña de salud, argumentando. Maestro Julio, en Puebla también se hará encuesta. Pues qué bueno, porque ahí la lucha va a ser, entre otros, entre el grupo de Manuel Bartlett con Rodrigo Abdalá y Miguel Barbosa, que también quiere ser candidato a gobernador. ¿Se acuerdan que dijeron que nada de candidaturas a los que podían apoyar, pero de candidaturas ni hablar? Bueno, pues Miguel Barbosa quiere ser candidato a gobernador en Puebla. En Chiapas ya están Zoé Robledo, Plácido Morales, varios que no eran de Morena, que eran incluso algunos empleados directivos en el gobierno de Manuel Velasco Cuello, ahora son ya coordinadores distritales en Chiapas. No olvidemos las falsas encuestas promovidas por Batres. Qué feo está el panorama. Julio, ¿valdría la pena empezar a preguntar qué hay que festejar en septiembre? No especulemos. Bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre, por su atención. Hay muchas preguntas y comentarios. Todos los leo, siempre al terminar estas pláticas, las leo. Y recuerden que estas videocharlas están también disponibles en YouTube. Los invito a que se inscriban, se suscriban a mi canal de YouTube, donde luego ponemos con una buena edición, con algunos agregados, estas mismas pláticas. Gracias, buenas noches, espero que tengan un buen jueves y por lo pronto nos vemos mañana.